Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 2, que está conformado por María Fernanda Flores Sánchez, Alondra Abraham Benigno, Jacqueline Suárez Ávila, Alejandra Ramírez Nájera, Claudia Net Martínez Castañeda, Fátima Itzel Mendoza Ayala, Maite Maldonado Tableros y yo, Marisol Pichardo Vázquez, y nosotros le vamos a hablar de la ficha técnica de Pele. El nombre de la prueba es Batería de Evaluación de la Lengua Española. Sus autores son Elena Rangel Hinojosa y colaboradores, que son Silvia Romero Contreras y Margarita Gómez Palacios Muñoz. Esta es una propuesta original de Marino Figueroa. El objetivo de esta prueba es valoración de habilidades lingüísticas, evaluando su desempeño lingüístico de manera integral y sistemática. Hola, a mí me tocó exponer lo que es el tipo de ítems que evalúa la prueba de Belle. La prueba de Belle evalúa lo que es la forma, el contenido y el uso. En la evaluación de la forma, se nos dice que la forma del lenguaje es el medio de representación o código, consistente en un sistema convencional de signos arbitrarios que está compuesto por las unidades de sonido, las unidades de significado y las unidades de significado que se combinan entre sí. En la prueba de Belle se evalúa este componente por medio de las escalas de articulación, comprensión y producción dirigida. En la evaluación de contenido, el contenido del lenguaje es la representación lingüística de lo que las personas saben acerca del mundo, como es el conocimiento de objetos, de eventos o de relaciones entre estos. En la prueba de Belle, el contenido se evalúa por medio de lo que son las escalas de adivinanzas y definiciones. Y por último, en la evaluación de uso, el uso del lenguaje es la selección de conductas lingüísticas y no lingüísticas apropiadas para lograr un propósito comunicativo específico en una situación particular. En la prueba de Belle, el uso se evalúa por medio de la escala de narración y de rutas. El material que compone la prueba es una carpeta de la escala de articulación, una carpeta de la escala de comprensión de forma A, una carpeta de la escala de producción dirigida de forma A, un protocolo de aplicación de la escala de adivinanzas, este incluye los reactivos de la forma A y B, una maqueta para la aplicación de las escalas de narración y de rutas, en este vamos a ver que requieren diferentes objetos para su aplicación, un manual de aplicación para las diferentes escalas, apéndice A, un protocolo de calificación, un protocolo de interpretación y se necesitará una grabadora o autocinta. Bueno, el tiempo de aplicación para esta prueba es aproximadamente entre 1 o 2 horas, esto dependiendo de la edad del niño y el número de reactivos que se aplican en cada escala. A pesar de que es una prueba a la que se le recomienda que solo se aplique en una sesión, es decisión del logopeda si ésta se aplica en una o varias sesiones, tomando en cuenta que el término de cada sesión debe ser entre una escala y otra, ya que si éstas se detienen a mitad de una escala, puede que al final los resultados salgan erróneos. A continuación también hablaremos de cada una de las escalas, tanto de lo que consta, de lo que evalúa, las edades de aplicación y sus instrucciones. Tenemos la escala de articulación, que consta de 12 ejemplos y 63 reactivos calificables. Evalúa los fonemas del español en posición inicial, intervocálica y final, además de diptongos, grupos consonánticos, heterosilábicos, homosilábicos y en combinación de 3 consonantes. Y en 2 reactivos se evalúa la producción de palabras polisilábicas. Esta escala se aplica en edades de 3 a 6 años y no se descontinúa si el menor presenta uno o varios errores. Las instrucciones son: se le dice al niño o a la niña, te voy a enseñar unos dibujos y te voy a decir algo para que tú los completes. Arriba de la presentación tenemos una imagen donde nos muestra el ejemplo de la primer lámina, donde el logopeda tiene que decirle al niño, la niña está jugando con la, y el niño o la niña tendrá que responder muñeca. Esto se hará así sucesivamente en los 63 reactivos calificables.
Después tenemos la escala de comprensión de forma A. A esta consta de 2 ejemplos y 43 reactivos calificables. Evalúa 27 estructuras sintácticas del español. Edad de aplicación es de 3 a 11 años y se descontinúa después de 6 errores consecutivos. Las instrucciones son las siguientes. Se presenta al niño una lámina con 3 dibujos para que señale el que corresponde al enunciado. Se le dice, enséñame dónde está, y se le va leyendo cada enunciado. Tenemos en la imagen la lámina del ejemplo número 1, donde el inciso A nos dice, la niña está jugando con la muñeca. Entonces el niño lo que tiene que hacer es con su dedito, con su manita, señalarnos dónde está la imagen de la niña jugando con su muñeca. La escala siguiente es la escala de producción digerida. Aquí la edad de aplicación es de 3 a 11 años de edad, consta de 2 ejemplos y 56 reactivos calificables. Evalúa 30 estructuras sintácticas del español. Las instrucciones de esta actividad son que al niño se le presenta una serie de láminas y cada una contiene 2 dibujos. Nosotros como examinadores tenemos que decir los 2 enunciados y señalar la imagen, y posteriormente se le va a pedir al niño que repita lo que dijo en algunos de los dibujos, como le indica el protocolo. La siguiente es la escala de adivinanza. Aquí, en esta actividad, la edad de aplicación es de 3 a 11 años de edad, consta de 2 ejemplos y 28 reactivos calificables. Evalúa la identificación de una palabra y su definición. Las instrucciones es que al niño le indicaremos que le vamos a decir unas adivinanzas y queremos que nos conteste. Las últimas escalas son de escala de narración y escala de rutas. La escala de narración, su edad de aplicación es de 3 a 7 años, como ya habíamos visto en algunas escalas, consta de un ejemplo y 4 reactivos calificables. Va a evaluar la forma en que el niño nos relata una serie de eventos con ayuda de una maqueta de un pueblo. Las instrucciones es que al niño se le va a decir que mire detenidamente la maqueta de pueblo y nos va a contar después qué es lo que está pasando. Y por último, la escala de rutas consta de 2 reactivos calificables. Va a evaluar las estrategias que utilizan los niños cuando explican un camino a seguir de un lugar a otro. La edad de aplicación es de 3 a 11 años y la indicación es que nosotros le preguntaremos al niño el nombre de los objetos o los lugares en el que aparece en la maqueta del protocolo. Y por último, les explicaré las características de los sujetos a quienes está dirigida la prueba. Esta prueba está dirigida a niños que presentan alteraciones en el lenguaje o a aquellos niños que pueden presentar algún tipo de trastorno como deficiencia mental, trastorno neuromotor, deficiencia auditiva, entre otros. Y son, como ya lo habíamos dicho en algunas escalas, son para menores de 3 a 11 años de edad. También, bueno, como dije antes, son niños que presentan alteraciones en el lenguaje, como puede ser la dificultad en la articulación de algunos fonemas o niños con dificultades en la comprensión y producción de sintaxis. Bueno, a mí me tocó la parte de descripción de la prueba Beller y bueno, se las voy a ir explicando poco a poco. La prueba Beller es un instrumento adaptado y estandarizado para niños mexicanos de las edades de 3 hasta los 11 años, y esta evalúa 3 componentes del lenguaje, que es la forma, el contenido y el uso. Y esta prueba también nos dice que cuenta con 7 escalas por el cual es posible realizar una evaluación íntegra de las habilidades lingüísticas de cada niño o que posee cada niño. Comenzamos que se van como subtemas, que empezamos con las escalas de evaluación de la forma del lenguaje. Aquí vamos a hablar como de la forma. Y aquí habla de la escala de articulación, que esta va a evaluar uno de los aspectos de la forma del lenguaje, las unidades segmentales del sonido, que normalmente les llamamos fonemas o que son fonemas. Y también nos dice que hay 22 fonemas y estos pueden aparecer en diversas posiciones o distribuciones dentro de las palabras que nosotros mismos tenemos. Y en esta escala incluye reactivos en los cuales se van a evaluar los fonemas del español en las distribuciones más frecuentes, como son iniciales de las palabras, medios o intermedios y finales de las palabras.
que en dado caso los sonidos de los fonemas son la S, la N y la R. Y también esto mismo nos dice que evalúa algunos diptongos y combinaciones de 2 y 3 consonantes. De aquí seguimos con la escala de componentes, que esta evalúa aspectos de la forma, que dice la codificación de escalas, de unidades con significados, la comprensión de estructuras sintácticas. Y bueno, en esta fue un poco modificada del procedimiento de desarrollo. La modificaron un poco por estos 3 autores, que es Frazell, Bellun y Bront, en 1963, perdón. Y se le presenta, en esta se le va a presentar al niño 3 dibujos, uno de los cuales se le presenta el enunciado que el examinador le dice. El niño a su vez selecciona y señala un dibujo apropiado y los 3 dibujos de cada reactivo contienen prácticamente los mismos elementos. O sea, las 3 imágenes que se le presentan al niño son prácticamente las mismas. Y en esta misma hay 2 opciones correctas y una opción incorrecta. Las 2 opciones incorrectas solo se diferencian de la opción correcta por detalles muy mínimos, o sea, muy percatados. De aquí sigue la escala de producción digital, que esta evalúa un tercer aspecto de la forma, que la presentación de cada unidades o significados, dado un modelo, la producción de estructuras sintácticas. En esta se le van a presentar al niño 2 dibujos y se le dice un enunciado para cada uno de ellos. Los enunciados que se le dicen en cada reactivo presentan estructuras gramaticales opuestas, o sea, se le van a cambiar. Son diferentes. Después de que el examinador ha dicho ambos enunciados, le pide al niño que repita que corresponde al dibujo que presenta la estructura que se le quiere evaluar. Y de aquí ya pasamos como al segundo subtema, que es la escala de evaluación del contenido del lenguaje. Y aquí estamos hablando como del contenido. Y de aquí es la escala de adivinanzas, que esta va a evaluar un aspecto del contenido del lenguaje, que es la capacidad de fluir, cómo es que fluye, y reproducir el nombre de los objetos y eventos dados a un conjunto de características. Y consiste en decirle al niño un conjunto de características sobre un concepto concreto o abstracto para que el niño adivine la palabra. Y en este también el texto de la adivinanza se incluyen 3 aspectos, que es la clase que pertenece el objeto o evento, palabra de aplicación en general como son las cosas y objetos. Segundo, una o más características físicas y por tercero, una o más funciones. De aquí habla de la escala de definición, que en esta evalúa el contenido del lenguaje, que son las capacidades de explicar el conocimiento que se posee sobre ciertos objetos o eventos. En esta escala se le va a pedir al niño que diga algunas palabras, o sea, que diferencie algunas palabras, que diga el significado de esas palabras, como vaca, valiente, espejo, computador, teléfono, alguna de esas palabras, las cuales presentan tanto conceptos concretos como conceptos abstractos. Y de aquí pasamos al último subtema, que es la escala que evalúa el uso del lenguaje. Aquí ya vamos a hablar como del uso. En esta se va a dar la escala de narración, que esta va a evaluar un aspecto del uso, que es la capacidad de adaptar las funciones interpersonales del lenguaje, considerando el contexto de la situación para relatar un evento que se acaba de presentar o un evento que vayamos a decirle. Consiste en que el niño relata un evento que el examinador le presenta una maqueta de un pueblo, como el asalto del banco. Ese es un ejemplo. Y de aquí, una vez que se le ha relatado el evento que ha sucedido, se le solicita por medio de una pregunta específica al niño que establezca una relación causa-efecto y un juicio o una interferencia sobre el evento que ha
que ha apreciado o que ha observado o que ha escuchado incluso. Y ya por último tenemos la escala de rutas, que esta va a evaluar un aspecto del uso del lenguaje, que es la capacidad de adaptar las funciones interpersonales del lenguaje, considerando principalmente las necesidades del oyente para explicar una ruta o un camino. No sé, el simple hecho de pedirle al niño que nos explique cómo es que fue de su casa a su escuela o de su casa a casa de su tía o a casa de su abuela, y que el niño pueda tener una redacción fluida y decirnos como qué es lo que vio durante ese trayecto y qué fue lo que pudo observar durante todo ese trayecto. Y pues bueno, con esta termino porque esta es la última escala, fueron 7 y bueno, eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ramírez y a mí me corresponde explicar la calificación e interpretación de la prueba BELE. Primero tenemos la escala de articulación. ¿Cómo vamos a calificar aquí? Primero tenemos que hacer una transcripción de las respuestas que no coincidan con la palabra que nosotros le estamos solicitando al niño. Tenemos que utilizar signos fonéticos y vamos a calificar los reactivos con 0 o con 1. ¿Qué reactivos se califican con 0? Se califica con 0 cuando hay una distorsión, omisión o sustitución, o si la palabra que se le solicitó al niño es distinta o no incluye el fonema en la posición que nosotros estamos evaluando o el grupo explorado. También cuando las respuestas son ininteligibles o cuando el niño no responde. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Hay que identificar la cantidad y variedad de los fonemas del español que producen los niños. Hay que identificar la capacidad del niño para producir los fonemas y estar atentos a detectar cualquier tipo de alteración en esta habilidad. La organización por fonemas y grupos de fonemas. Y también es importante hacer una comparación del niño con los niños de su edad y los fonemas que tienen adquiridos. La escala de comprensión. De igual forma, aquí vamos a calificar los reactivos con 0 o con 1. ¿Qué vamos a calificar con 1? Las respuestas en las que el dibujo señalado por el niño coincide exactamente con la letra especificada en el protocolo. Y con 0 vamos a calificar las respuestas en las que el niño dibujó señalando no coincida con la letra específica en el protocolo. También cuando el niño señale la línea en la que se dividen dos dibujos, o en las que el niño señaló 2 o 3 dibujos y al final no se decidió por ninguno. También las respuestas sin reflexionar. Por ejemplo, cuando el niño señala más de 3 veces el dibujo de una misma posición. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Se van a interpretar de manera conjunta, ya que aquí estamos evaluando dos aspectos de un mismo nivel de lenguaje, que son la comprensión y la producción de la sintaxis. La escala de producción dirigida. ¿Cómo vamos a calificar? Aquí vamos a transcribir las respuestas que no coincidan exactamente con el enunciado que estamos solicitando y se va a anotar en el renglón del reactivo correspondiente. De igual forma, se califican con 1 punto o con 0 puntos. Con 1 punto vamos a calificar las respuestas que coinciden exactamente con el enunciado dado por nosotros. También las respuestas en las que, a pesar de haber elementos omitidos, sustituidos, adicionales, reordenados o con errores en la articulación, el resultado va a ser un enunciado en el que se conserva la estructura que se está evaluando en el reactivo. Con 0 puntos vamos a calificar todas las respuestas que no cumplan con los criterios que anteriormente mencioné. Entonces, en esta escala, los desaciertos se van a clasificar en 9 subtipos de modificaciones. Con A vamos a clasificar la respuesta opuesta y con A1 respuesta opuesta inadecuada. Con B cuando hay modificación de forma y significado y con B1 modificación inadecuada en forma y significado. Con C cuando hay modificación de forma y con C1 cuando hay una modificación inadecuada de forma. Con D producción parcial y con E modificación no relacionada. Con F cuando hay ausencia de respuesta, cuando la respuesta es ininteligible o cuando por alguna razón no aplicamos el reactivo. La escala de producción dirigida se interpreta de igual manera que la escala anterior. Vamos a evaluar dos aspectos del mismo nivel de lenguaje,
que son la comprensión y la producción de la sintaxis. Y aquí los aciertos se registran encerrados en un círculo y los desaciertos los vamos a tachar. La escala de adivinanzas. De igual manera, las respuestas de esta escala, basadas en el protocolo, se califican con 1 o con 0. Con un punto vamos a calificar las respuestas que coincidan con la palabra que se da en el protocolo. Los sinónimos y o palabras de uso regional que contengan las características que mencionamos en la adivinanza. Y con 0 las respuestas que no aparezcan en el protocolo y no sean sinónimos de las palabras de uso regional. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Vamos a hacer un análisis de los desaciertos de acuerdo con las unidades de significado que forman cada reactivo. Las unidades de significado son la clase, la característica, propiedades, funciones y ejemplos que van a constituir la adivinanza y que el niño tiene que integrar para lograr una identificación adecuada de las palabras. Aquí los desaciertos se clasifican en respuestas de repetición, respuestas de adicción, respuestas de omisión de la pregunta y respuestas indescifrables. Las respuestas de repetición es cuando el niño repite, asocia, deriva o da un sinónimo de las unidades. Las respuestas de adicción es cuando agrega una o más unidades del significado y establece una relación causa-efecto con base en la información que proporciona la adivinanza. Las respuestas de omisión es cuando el niño omite una o más de una unidades del significado y da como resultado una palabra distinta a la que se solicita en el protocolo. Las respuestas de omisión de la pregunta es cuando el niño no tomó en cuenta la pregunta planteada al final del reactivo y considerada como unidad de significado. Y al final las respuestas indescifrables, que es cuando los desaciertos que no tienen relación con ninguna de las unidades del protocolo ni del significado. La escala de definiciones. Aquí cada una de estas escalas se califica con 2, 1 o 0 puntos, dependiendo de la amplitud y la precisión de la definición. Se clasifican en una o más de las 20 categorías establecidas, por medio de las cuales se describen las estrategias empleadas por el niño para explicar el significado de las palabras. Se califican con 2 puntos las definiciones que describen de manera clara y precisa la palabra solicitada. Estas pueden estar dadas por medio de una clasificación, que implica clase o género, las características o funciones, que son las características, usos o ejemplos, y un sinónimo o una analogía, que es un sinónimo de la palabra o una comparación analógica que hace el niño de un sentido figurado, preciso y claro. Y que vamos a calificar con un punto, pues las definiciones estrechas, sin elaboración o que nos resultan imprecisas. Estas pueden estar dadas por medio de una explicación que sea poco clara o que sea incompleta, o cuando la definición tiene relación con la palabra, pero su significado se explica de manera imprecisa. Los aspectos secundarios o no esenciales, que es cuando la palabra se define haciendo referencia a las características, usos o ejemplos que se relacionan de manera secundaria o no esencial con la palabra que nosotros estamos solicitando como examinadores. Y que vamos a calificar con 0 puntos. Las definiciones que sean incorrectas y que no expliquen o no tengan relación con la palabra solicitada. Los tipos de definiciones se clasifican por letras. Vamos a llenar de acuerdo al protocolo con A cuando faltan datos, con B cuando hay repetición, con C cuando hay semejanza sonora, con D cuando hay gestos y señalamientos, con E cuando hay derivación, con características y procesos esenciales, con G con características y procesos no esenciales, con H función esencial, con I función no esencial, con J cuando hay ejemplo esencial y con K cuando hay ejemplo no esencial, con L cuando hay negación del opuesto y con M cuando hay sentido opuesto, con N cuando se hace una semejanza o analogía, con O cuando hay una asociación o desviación, con R experiencia, con S restricción y con T cuando la respuesta es indescifrable. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Lo vamos a interpretar de acuerdo a su edad. A los niños de 3 y 3 años y medio definen pocas palabras. Sus definiciones son de tipo A, B y H, que son cuando faltan datos, cuando hay repetición,
o cuando hay una función esencial. A los niños de 4, 5 y 6 años se espera que definan con el tipo de definiciones H, J y A. Estas son cuando hay función esencial, cuando hay ejemplo esencial y cuando faltan datos. A los niños de 7 y 8 años se espera que utilicen las definiciones del tipo H, J y F. Que es cuando hay función esencial, cuando hay ejemplo esencial y cuando hay características y procesos esenciales. A los niños de 9, 10 y 11 años se espera que utilicen las estrategias de tipo H, J, F y R. Estas son cuando hay función esencial, cuando hay ejemplo esencial, cuando hay características y procesos esenciales y cuando hay experiencia. La escala de narración. De igual forma, aquí vamos a transcribir las respuestas que nos da el niño a cada uno de los 4 reactivos calificables. Cada una de las narraciones se califica considerando el número de elementos expresados en la narración. Cuando hay elementos o 2 o 3 elementos o 4 o 5 elementos. La presencia o la ausencia de la compilación y la existencia o no de una relación entre el relato del niño y lo que se presentó de acuerdo a su contexto. La puntuación de cada narración se va a anotar en el protocolo de calificación y se van a sumar las puntuaciones de los 4 reactivos. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? Para describir el rendimiento en la producción de narraciones tenemos que considerar el tipo de narración, el nivel de la narración, la secuencia de elementos que dan en la narración, respuesta a la pregunta causa-efecto y respuesta a la pregunta sobre juicio. El tipo de narración se va a referir a la clasificación descrita en el manual de calificación. Para la secuencia de los elementos de narración, vamos a definirlo como el orden en el que son expresados los elementos. Estas se van a secuenciar en 3, que son secuencias sin omisión, cuando no es necesario que se incluyan todos los elementos, pero es importante que se encuentren en orden sin omisión de uno intermedio. La secuencia con omisión, cuando existe una omisión de uno o más elementos intermedios en la secuencia, y cuando no hay secuencia, que es cuando la narración consta de un elemento o no y mantienen el orden del esquema de la narración. Ahora, para la pregunta causa-efecto, se clasifica en 3. Va a ser correcta cuando se establece una relación de causa-efecto entre lo que se pregunta y el contexto del reactivo que se presentó. Incorrecta cuando no se relaciona con el contexto o pertenece al contexto, pero no es una respuesta lógica a la pregunta específica. Y tenemos otra clasificación de respuestas, que es cuando el niño no responde o hay ausencia de respuestas, la repetición de la pregunta, que el niño no nos proporciona información y que no toma en cuenta el contexto y a la vez no pueden considerarse intentos de establecer una relación causa-efecto. Para responder la pregunta sobre juicio, debe entenderse por juicio una opinión lógica que considere la pregunta específica y el contexto. La evaluación puede ser correcta cuando corresponde a la pregunta hecha y al contexto del reactivo, incorrecta cuando no toma en cuenta el contexto y cuando intenta dar juicio. Entre otras respuestas también encontramos ausencia de respuestas, que es cuando el niño no responde, la repetición de la pregunta o cuando no se considera el contexto ni el contenido específico de la pregunta. El manejo de la prueba. Una vez calificadas cada una de las escalas de Belle, las puntuaciones naturales se convierten en puntuaciones escalares. Las puntuaciones escalares equivalentes según la puntuación natural y la edad cronológica se encuentran en las columnas de los extremos izquierdo y derecho de cada tabla de la conversación. Las puntuaciones escalares tienen un rango de puntajes que va de 0 a 20 con una media de 10 y una desviación estándar de 3. Las puntuaciones naturales de las escalas no se pueden interpretar
debido al hecho de que éstas no se toman en cuenta la edad del niño. También las puntuaciones escalares son utilizadas en diversas pruebas con orientación psicométrica. Sin embargo, no es muy frecuente su uso en pruebas de lenguaje, por lo cual se describirían brevemente su funcionamiento y su utilidad. Las puntuaciones escalares de Belle tienen sus limitaciones más importantes en lo que se refiere a los puntajes extremos, es decir, menores de 4 y mayores de 16, se debe al hecho de que la mayoría de las escalas no cuenta con un número suficiente de reactivos fáciles ni de reactivos difíciles. Como se ha dicho, las puntuaciones escalares permiten establecer comparaciones sobre el rendimiento de un niño en una tarea específica, que pues en relaciones con un grupo de niños de la misma edad. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues se va a determinar el rendimiento del niño en la habilidad que se va a evaluar, así obteniendo o observando si es adecuado, superior o inferior al promedio del grupo y en qué grado está especificado. Confiabilidad. Todas las escalas de Belle, dada su construcción, permite identificar de manera precisa a niños con rendimiento normal promedio. Este es un instrumento cuyo objetivo es el de evaluar de manera integral y sistemática la capacidad lingüística de los niños. Bueno, Belle cuenta con 7 escalas promedio, de las cuales es posible realizar una evaluación integral de las habilidades lingüísticas, haciendo una prueba confiable, ya que intenta abarcar la mayor parte de las áreas importantes. Bueno, ya para terminar voy a hablarles un poco más acerca de la confiabilidad. Como ya se sabe, la Belle es la materia de evaluación de la lengua española, que es un instrumento especialmente diseñado para llevar a cabo el desarrollo lingüístico en niños de 3 a 11 años. Esto lo vuelvo a repetir porque es muy importante acerca de la confiabilidad, ya que para una persona profesional busca una prueba exacta, confiable, verificada, que se pueda respaldar con esa confianza para tener un resultado general y completo. Esta prueba no siempre fue así, ha sido adaptada y ha sido estandarizada para hacerla un poco más apta a la sociedad nueva, como todo, ¿no? O sea, la computadora de estos tiempos no es la misma que se usaba hace 20. Algún ejemplo así. Igual con esta prueba, anteriormente se aplicaron a 880 niños la prueba para saber cómo estaba en escuelas, clínicas, jardines de niños, estancias infantiles, justamente para ver si era confiable. Y sí, entonces se fue modificando para hacerla aún mejor. Como ya lo mencioné, la Belle es el primer instrumento formal existente en México y para el español que evalúa en general el desempeño lingüístico de manera integral y sistemática. Y como ya se mencionó en todo el video, la verdad es que es una prueba muy completa, muy amplia, la cual habla acerca de todo, o sea, tanto en la psicolingüística, en todo. Es una prueba que la verdad yo no conocía y que ahorita la estoy conociendo y que me gusta bastante porque la siento muy, muy amplia. Hasta ahora, como lo mencionaba, como es muy confiable, como es muy buena la prueba, se ha llevado en la mayoría de las instituciones, tanto públicas como privadas. La evaluación del lenguaje se ha realizado por medio de procedimientos informales o bien que evalúan el lenguaje desde disciplinas ajenas de la ciencia del lenguaje, como lo es la lingüística, como ya lo mencioné, la psicolingüística también se menciona, y aquí lo menciona que es la psicología experimental y la psicometría.
que si bien revelan el estado de algunos procesos necesarios para la integración de habilidades lingüísticas, no las describen de manera directa. Nos podemos confiar, por eso es una prueba de bastante confiabilidad en esta prueba, porque va a dar exacto el resultado y un exacto diagnóstico, porque es muy amplia, entonces se evalúa en general. Ahora, validez. En esto de la validez, en toda la escala, hay que mencionar, hay que poner en contexto que hay una parte de la prueba en donde se menciona la escala de rutas. Me parece que lo mencionó mi compañera Ale, o Anet, me parece que fue Anet. En esta escala de rutas hay uno o más reactivos de ejemplo. Los ejemplos tienen exactamente una función de validez. ¿Por qué? Porque en la tarea del niño es corroborar, que comprenda lo que se está diciendo. O sea, no solamente es el ejemplo así porque sí, sino que ahí se da, ahí da la validez de la prueba. El examinador puede y debe realizar todas las modificaciones que sean necesarias en lo que se refiere a las explicaciones que dé durante los ejemplos con el fin de que estos cumplan su función. O sea, exactamente eso. Si el niño no entiende el ejemplo, la prueba va a estar mal y tú no puedes esperar que el niño entienda lo que es una pajilla, por ejemplo, cuando aquí en México se llama popote. Entonces tenemos que modificarla a forma de la edad, a forma del contexto del niño, para que él entienda y cumpla justamente la función del ejemplo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la validez? Bueno, pues la aplicación adecuada de los ejemplos es fundamental para garantizar la validez de los resultados. Si los ejemplos están mal aplicados, la validez va a ser negada, no tiene nada que ver. También hay que recordar, como ya lo mencioné anteriormente, la confiabilidad, pues esta prueba está validada por la Dirección General de la Educación Especial y que viene desde, está su origen es de España y se vino para acá a México. Entonces la verdad es que es completamente válida y para validarla se debe de llevar a cabo los ejemplos adecuados. Y bueno, esa fue nuestra exposición de nosotras. Es un gusto que nos hayan visto hasta acá y muchas gracias y hasta luego.